Hola, hoy hablamos de Luz de Agosto de William Faulkner, así que bienvenidos a Acabo de leer. Antes de empezar con la reseña tengo que hacer una pequeña confesión. Y es que William Faulkner es uno de esos autores que siempre me han intimidado. Mucha gente me lo ha recomendado, entre ellos mi hermano, que siempre me ha dicho que leyera Luz de Agosto de William Faulkner porque sabía que me iba a gustar. Pero William Faulkner es parte de esos nombres de la literatura que siempre me han causado un gran respeto. Porque puede parecer una tontería lo que digo, pero siempre he pensado que me faltaba la formación literaria para entender y valorar a William Faulkner como muchos otros nombres de la literatura universal. Entonces, por eso siempre he ido retrasando la lectura de sus libros, porque siempre pensaba que me faltaba algo. Sin embargo, el mes de abril, Jan del canal Trotalibros y María del canal Lola Abre Sola iniciaron una especie de lectura conjunta, compartida, algo así, en el que Jan leía el libro favorito de María y María iba a leer el libro favorito de Jan. Y Jan leyó Ensayo sobre la ceguera de Saramago y María leyó Luz de Agosto. Y nos invitaron al resto de los lectores a unirnos a esa lectura. Y yo me uní con Luz de Agosto. Ha sido una experiencia muy interesante porque el saber que leías un libro complicado con más personas, como que de alguna manera te animaba, porque ya no estabas tú sola con una lectura compleja, sino que ya había más personas haciendo esa lectura también. Además, intercambiábamos opiniones en el club de Telegram. También María colgaba muchas stories con citas de Luz de Agosto, yo colgué algunas también. Y al final, Jan y María hicieron un directo en Instagram en el que intercambiaron sus impresiones y fue muy interesante. Creo que el directo lo colgaron en YouTube, si es así os lo dejaré por ahí por si queréis verlo. Muy interesante, la verdad, porque compartíamos muchas de las impresiones por la novela y fue muy interesante. Pero pasando a lo que ya es la novela, para los que no conozcáis, William Faulkner es un escritor norteamericano de principios del siglo XX y fue ganador del premio Nobel en 1949. Ha escrito novelas, historias cortas, un guiones, poesía y una obra de teatro, pero sin duda alguna por lo que es más conocido es más conocido es por sus novelas. Algunas de sus historias están situadas en una localización ficticia que se llama, atenta, Yoknapatawpha, o como se pronuncie, lo dejaré escrito, y que es una localización ficticia, pero que se sitúa en Mississippi, que es donde el autor vivió. Luz de Agosto se publicó en 1932 y pertenece a un género de la literatura conocido como gótico sureño, que yo no tenía ni idea de lo que era, pero buscando información, en el gótico sureño se encuadran todas esas novelas e historias relacionadas con la América, con los estados del sur de América, de Estados Unidos, y tienen en común personajes excéntricos, situaciones grotescas, situaciones muy relacionadas con la violencia, la pobreza, el crimen, etc. Y la verdad que teniendo en cuenta estos elementos, algunos están presentes en Luz de Agosto. Cuando Luz de Agosto se publicó tuvo un éxito relativo, un éxito modesto, pero no fue hasta la década de los 80 cuando Luz de Agosto fue considerada una de las grandes obras de la literatura. No resulta fácil resumir el argumento de Luz de Agosto. Si alguien me preguntara de qué va Luz de Agosto, no podría decir de qué va, porque creo que el argumento no pesa tanto. Sí que puedo decir que la historia se sitúa en la década de los años 30, en ese periodo de entreguerra en el que Estados Unidos y el resto del mundo vivió
una gran depresión, una gran decadencia económica, donde las leyes de segregación racial aún seguían muy vigentes en Estados Unidos, y todo eso de alguna manera se refleja en la historia. Todo comienza con Lena, una muchacha que decide abandonar su hogar en Alabama para ir tras el hombre que la ha dejado embarazada. La ha dejado con la excusa de que él quiere buscar un nuevo trabajo y una vez que lo encuentre iba a ir a buscarla. Sin embargo, Lena, cansada de esperar, decide marcharse a pie en busca de el padre de su hijo. Entonces, el primer capítulo es Lena embarazada, muy embarazada, yo diría que a 8 meses o cosas así, andando por la carretera en busca del padre de su hijo, y llega a Jefferson, donde se topa con Byron Bunch, y en el mismo momento que se produce el encuentro entre Lena y Byron, se ha producido un incendio en una casa vecina, y a partir de ahí se va a desembocar una serie de hechos que afectarán a Lena, a Byron, pero también a otros personajes como Joe Christmas y Joe Brown. Cuando yo empecé a leer esta novela, decidí que iba a ser una lectura lenta, es decir, que iba a ser una novela que iba a leer de forma lenta para asimilar bien, para entender bien lo que estaba leyendo, y me impuso a mí misma no leer más de 2 capítulos o 3 al día, porque de alguna manera yo intuía que iba a ser una lectura densa y lenta, y mi intuición fue acertada, creo, porque ya en los primeros capítulos vemos una cosa que me ha gustado mucho de la novela. Y aquí ya empiezo a deciros las cosas que me han gustado. La primera cosa que más me ha gustado, yo diría que es lo que más me ha gustado, más que la historia, más que nada, es esto, es la forma en la que la novela está escrita. Me parece que tiene una narración lenta, que se observa en la repetición que el autor hace de palabras y frases. Y eso ya se ve desde el primer capítulo, que el primer capítulo es una apertura brutal, porque ya el primer capítulo, digamos que te engancha bastante, ya te dice a dónde me quiere llevar el autor, porque el primer capítulo es Lena es el viaje de Lena, por así decirlo, la llegada de Lena a Jefferson, y tiene una narración muy lenta, se repiten palabras, se repiten frases, y esa lentitud de alguna manera ya te evoca un poco a la decadencia, a la depresión, a la lentitud del verano, porque Luz de Agosto es una temporada del año, un momento del año en el que todo se ralentiza, todo se relaja, hace calor. Entonces esa lentitud de alguna manera acompaña a lo que es la ambientación de la narración. La narración es a su misma vez bastante lenta, porque claro, tenemos una línea argumental principal, que es esa línea argumental en la que Lena llega a Jefferson, se topa con Byron, se produce el incendio, los personajes de Joe Brown, de Joe Christmas. Entonces tú tienes esa línea principal, pero a medida que nos vamos topando con un personaje, el autor vuelve atrás y nos cuenta la vida de esos personajes. Entonces, claro, si empieza con Lena, nos cuenta la historia de Lena, desde dónde ha llegado, o sea, desde dónde viene hasta dónde está, y luego dónde va a terminar. Luego vemos a Byron, el reverendo, Joe Brown, Joe Christmas, y de todos estos personajes conocemos su pasado. Y claro, esta narración que parece un tira y afloja, ¿no? Que va avanzando en la línea argumental, a lo mejor un paso, pero va para atrás 2. Parece una narración muy ralentizada, ¿no? Es muy lenta, parece que la historia no avanza. Pero quizá lo que no somos conscientes es que la línea argumental principal quizás no es tan importante. Es decir, la línea argumental es una historia que se podría haber resumido quizás en unas cuantas páginas,
Pero claro, eso no es lo importante. Lo importante es conocer a los personajes, conocer de dónde vienen, qué ha pasado en su vida para que lleguen a donde está en el momento de la novela y entendamos muy bien las consecuencias. Y claro, esta manera de contarnos la historia lo que le permite al lector es conocer a cada uno de los personajes. Y eso no ocurre en todas las novelas. Y es algo que me ha gustado mucho porque al terminar Luz de Agosto conocí a todos los personajes principales por igual. Y conocí al reverendo, conocí a Lena, a Byron, a Joe Christmas y entendía el camino, entendía un poco las consecuencias. Por ejemplo, me centro en el personaje de Lena. Lena empieza como una muchacha que parece un poco naif, da la sensación de que, por parte del lector, da la sensación de que Lena es algo inocente, que Lena no quiere ver que el padre de su hijo en realidad la ha abandonado, de que el viaje que se pega desde Alabama hasta Jefferson, que son muchos kilómetros, es un viaje un poco arriesgado porque ella ni siquiera sabe a dónde va cuando se lanza a la carretera. Entonces, claro, da la sensación de que Elena, además una joven ignorante, por así decirlo, y claro, a medida que vamos leyendo, Lena evoluciona de una manera brutal. Nos damos cuenta que Lena, cuando en ese primer capítulo, Lena no es inocente. Lena se está haciendo dueña de su destino. No está dejando su destino en manos del padre del hijo, sino que ella misma ha decidido no esperar, lanzarse a la carretera y ser dueña de su destino. Y ese empoderamiento, que es lo que decía María en el directo, se va notando a medida que vamos leyendo, porque Lena se va a ir haciendo dueña de su destino cada vez más. Da la sensación de que Lena está como en una mala posición, pero en realidad no. O sea, Lena está tomando las riendas de su vida, Lena está tomando su decisión. Y me parece muy, muy interesante ese viaje, ¿no? Luego está Byron, que a mí Byron me gustaba mucho, pero claro, a medida que más lees te das cuenta de la evolución de Byron. Byron comienza siendo un hombre sencillo, un hombre religioso, un tanto tímido, que en el momento que conoce a Lena se enamora y claro, el enamoramiento desencadena en él una pasión que al final toma una serie de decisiones no tan acertadas que termina con un fin justifica los medios que al final le hace caer un poco en desgracia, ¿no? Byron en un principio parecía un personaje quizás imprescindible para Lena porque la estaba ayudando, pero ya a medida que avanzamos en la historia nos damos cuenta que no, que no es tan imprescindible, ¿no? Pero sin duda alguna a mí uno de los personajes que me parece más interesante es Joe Christmas, porque Joe Christmas nos permite reflexionar sobre la idea de raza y racismo, en el sentido de qué es la raza, qué es lo que hace un negro, ¿es el color de la piel o es la sangre? Porque Joe Christmas es de sangre negra, pero de piel blanca, y como tal es un personaje entre medio, es un personaje que ni es blanco ni es negro, que no encaja en uno o en otro, y siempre va a vivir en los márgenes, va a estar totalmente alienado, va a ser una víctima de la segregación racial pese a que su piel es blanca. Y eso se ve casi desde el principio de su vida, ¿no? Que su vida va a ser fascinante, no tanto por lo que él es dueño, sino por lo que sufre o por lo que es víctima, por así decirlo. Y conocer, y que el autor, perdona, se tome el tiempo en darnos a conocer Joe Christmas, nos permite conocer luego su destino. Y a mí me parece muy, muy interesante. Y básicamente esto es lo que más me ha gustado de la novela, lo que más me ha gustado de la narración de Faulkner, lo que más me ha fascinado. También la novela me ha parecido muy evocadora, no porque sea descriptiva, porque no la recuerdo enormemente descriptiva, pero evocadora en el sentido de que la voz de Faulkner nos lleva a ese ambiente sureño. Es decir, yo sabía que Faulkner
al ser un autor de los estados sur de Estados Unidos, yo sabía que centraba mucho de sus historias en ese ambiente, pero su voz, su manera de retratar eh, a los personajes, el ambiente, no es difícil situarnos en ese ambiente de depresión y decadencia. Mm, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho cuando la señora Burden, que es la mujer que vive en la cabaña que se incendia en el principio, cuenta la historia de su familia, porque nos cuenta ese enfrentamiento entre norte y sur de Estados Unidos que sigue muy vivo, pero que yo eso lo achaco mucho a los estados sureños. En los estados sureños parece que todavía les cuesta asimilar de que perdieron la guerra civil, la guerra de secesión, si no me equivoco, ¿no? Que les cuesta asimilar de que perdieron, ¿no? Y tienen todavía ese conflicto tan vivo, que también se ve en la figura del reverendo cuando piensa en su bisabuelo o abuelo, ¿no? Que fue soldado en ese conflicto bélico, ¿no? Y eso lo arrastran mucho los estados sureños. También el tema de la cuestión de la raza, la cuestión de la religión también, la, mm, la, la represión religiosa sí, pero va más allá, ¿no? El ambiente del pueblo es todo como muy sureño, y entonces me ha parecido una narración muy evocadora, no me ha costado para nada meterme en ese contexto que me ha parecido tan fascinante. Y en general puedo decir que ha sido un primer acercamiento a Faulkner muy positivo. Creo que Jan hizo bien en aconsejarnos empezar por Luz de Agosto con este autor, porque pese a que la narración me ha parecido lenta y densa en algunos casos, porque leer 2 o 3 capítulos al día ya me parecía no pesado, pero sí que me cansaba. Y cuando una lectura te cansa, por un lado está bien, porque sabes que estás asimilando la información, sabes que la estás entendiendo. Es mejor dejarla a leer poco a poco. Entonces no me arrepiento de haber empezado con Luz de Agosto. Creo que ha sido una buena decisión. Y en general puedo decir que me ha gustado mucho, y es una lectura que puede parecer una tontería, pero que me siento muy orgullosa de haber hecho, porque ya os digo que le tenía mucho respeto al autor, y creo que al final me ha salido bastante bien. Creo que lo he entendido bastante bien en una primera aproximación. ¿Voy a leer más de otro autor? Pues probablemente sí lea más. No en un futuro cercano, pero sí que me gustaría leer más. Creo que Jan recomendaba leer Mientras agonizo como segunda opción, o sea, como el siguiente libro. Así que bueno, lo tengo ahí para cuando me anime a leerlo. Creo que lo más interesante de Faulkner no es lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Y en ese sentido a mí me ha gustado mucho, y a medida que pasan los días más me gusta, porque esa narración lenta, evocadora, que nos mete en ese ambiente de depresión y decadencia. De hecho, María decía que había una profunda tristeza en el ambiente, y es verdad. A mí eso me ha gustado mucho, la verdad, y lo he disfrutado. Es una lectura que recomiendo, quizás no a todo el mundo, pero es una novela que recomiendo, al menos para conocer el autor y descartarlo en caso de que no guste. Y nada, eso es todo lo que tenía que decir de la novela. Si la habéis leído y os ha gustado o no os ha gustado, dejadme vuestra opinión. Si no la habéis leído y después de mi reseña os animáis a leerla, dejádmelo también en los comentarios. Si es la primera vez que os pasáis por el canal y os ha gustado lo que veis, suscribíos, que quiero llegar a los 1000 suscriptores, y dadle a la campanita para que os avise cuando cuelgo un vídeo. Normalmente yo suelo colgar los vídeos los fines de semana, no tengo una hora fija, puede ser sábado o domingo, soy un poco así impulsiva, pero seguro que los fines de semana. Y nada, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!